Tito, el conquistador de Sión. En el año 70 después de Cristo, cuando el eco de los dioses antiguos aún resonaba en los templos de Roma y la fe de un solo pueblo se aferraba con uñas y sangre a las murallas de Jerusalén, el mundo asistió a un choque de destinos que habría de marcar para siempre la memoria de la humanidad. Una ciudad sagrada se erguía desafiante, como un faro de resistencia contra el poder más vasto y temido de su tiempo, el Imperio Romano. Y a la cabeza de aquel ejército imparable marchaba Tito, hijo de Vespasiano, destinado no solo a someter una revuelta, sino a inscribir con hierro y fuego un capítulo que aún arde en los corazones de quienes recuerdan la caída de Sión. El aire de Judea, en la primavera del año 70 de nuestra era una mezcla de polvo, olivos y la ominosa premonición de la guerra. La ciudad de Jerusalén, corazón del mundo judío y cuna de una fe ancestral, se alzaba majestuosa sobre sus colinas. Sus muros, gruesos y aparentemente inexpugnables, la hacían parecer una fortaleza eterna, un santuario que el cielo mismo había prometido proteger. Pero la promesa estaba a punto de ser puesta a prueba y su fe al borde del colapso. La chispa de este conflicto no había nacido de la nada. Durante años, el resentimiento judío contra la opresión romana había crecido sin cesar. El cobro de impuestos brutales, la constante humillación cultural y, sobre todo, la profanación de su templo sagrado por gobernadores corruptos y legionarios arrogantes habían encendido una furia latente. En el año 66, la llama finalmente estalló. Una revuelta masiva se propagó por toda la provincia. En un principio, los rebeldes judíos, fervientes y desesperados, lograron victorias sorprendentes, humillando a las legiones romanas y proclamando su propia independencia. El mundo judío se llenó de esperanza. Era un milagro. Una vez más, el pueblo elegido por Dios se levantaba contra un imperio opresor. Sin embargo, el imperio romano no era algo que se pudiera tomar a la ligera. El emperador Nerón, enfurecido, envió a uno de sus generales más experimentados y despiadados, Vespasiano, para sofocar la rebelión. La guerra se volvió brutal. Vespasiano avanzó metódicamente, aplastando toda resistencia a su paso. Pero la ambición política de Roma le jugó una mala pasada. En el año 69, en medio de la crisis del año de los 4 emperadores, Vespasiano fue proclamado emperador. Su ascenso al trono dejó el mando de la campaña en manos de su hijo, el general Tito. Tito, un líder joven pero formidable, no dudó. Con la eficiencia y brutalidad que caracterizaban a las legiones romanas, marchó sobre Jerusalén con un ejército de más de 60.000 hombres. El destino de la ciudad y de la fe judía estaba sellado. La ciudad de Jerusalén, en ese momento, no era un bastión unido. Dentro de sus murallas, las facciones judías se enfrentaban en una guerra civil sangrienta. Los celotes, los sicarios y otros grupos extremistas, en lugar de unirse contra el enemigo común, luchaban entre sí por el control de la ciudad, mientras el asedio romano se cerraba a su alrededor. Se quemaron reservas de alimentos, se saquearon viviendas y se asesinaron a miles de compatriotas. En lugar de defender su sagrado templo, sus defensores lo profanaban con sangre. Para Tito, esta división era un regalo del cielo. Su asedio fue paciente y metódico. Sus ingenieros construyeron torres de asedio y catapultas gigantes, y sus legiones comenzaron a perforar las defensas externas de la ciudad. Los defensores, por su parte, lucharon con un fervor fanático. Cada muro, cada torre, era defendida con una valentía desesperada. Sabían que, si la ciudad caía, su mundo se desmoronaría. Sus ataques eran como los de leones heridos, rápidos y violentos, pero el cerco romano era una jaula de acero de la que no podían escapar. La hambruna se extendió por la ciudad.
La gente comía cualquier cosa para sobrevivir. Las historias de canibalismo se susurraban en las calles y los cuerpos de los que morían de hambre se apilaban sin ceremonias. La sed era tan brutal como el hambre. Los pozos estaban secos, la desesperación se había apoderado de todos. La primera muralla cayó, luego la segunda. Cada brecha era un triunfo para las legiones y una herida mortal para los defensores. Finalmente, la lucha se trasladó a la ciudad misma. Las calles se convirtieron en ríos de sangre, las casas en fortalezas improvisadas. El templo, la joya de la corona, era el último bastión de resistencia. El grito de guerra romano, Ave, Tito, se mezclaba con los lamentos de los judíos moribundos. La batalla por el templo fue particularmente salvaje. Tito, de acuerdo con los historiadores romanos, tenía la intención de salvar el majestuoso edificio. Pero el fuego de la batalla, las antorchas arrojadas por los legionarios en el calor del combate, se encargaron de sus planes. Las llamas devoraron el templo sagrado. El humo se elevaba hacia el cielo, un humo espeso y negro que oscurecía el sol, como una señal de que el pacto entre Dios y su pueblo se había roto. La visión del templo en llamas destrozó el espíritu de los defensores. Muchos se arrojaron al fuego, prefiriendo la muerte a ver su hogar más sagrado destruido. El grito de dolor de Jerusalén se escuchó en toda la historia. El asalto final fue una carnicería. Los romanos mataron a todos los que encontraron. El templo fue reducido a escombros. Tito ordenó que sus cimientos fueran removidos, cumpliendo una profecía de Jesús. No quedará piedra sobre piedra. El saqueo que siguió fue brutal. Los romanos se llevaron todo el oro y los tesoros que pudieron encontrar, incluyendo los objetos sagrados del templo, como la menorá, que fue exhibida más tarde en el famoso Arco de Tito en Roma. La ciudad quedó en ruinas. La caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo simbolizó el fin de la independencia política judía. El Imperio Romano bajo Vespasiano y su hijo Tito buscaba sofocar la rebelión judía iniciada en el 66 después de Cristo, que desafiaba la autoridad imperial en una provincia clave. La victoria consolidó el poder de la dinastía Flavia, recién instaurada, y Tito emergió como héroe militar, lo que cimentó su legitimidad para suceder a su padre como emperador. Para Roma, la destrucción del templo fue un mensaje de terror y poder, ejemplificando el destino de quienes osaran rebelarse. Según Flavio Josefo, murieron más de 1 millón de judíos, aunque la cifra probablemente esté exagerada, y decenas de miles fueron vendidos como esclavos, enviados a minas o usados en espectáculos gladiatorios. El tejido social de Judea quedó roto, familias separadas, élites religiosas y aristocráticas eliminadas, y comunidades enteras dispersadas. Este evento intensificó la diáspora judía, debilitando profundamente la cohesión social en Palestina. El asedio de Jerusalén fue una de las campañas más brutales del ejército romano. Tito desplegó 4 legiones, auxiliadas por tropas locales y de refuerzo. Roma aplicó sus clásicos métodos de guerra de asedio: construcción de murallas de circunvalación, uso de torres móviles y catapultas, y un implacable corte de suministros. La guerra interna entre facciones judías dentro de Jerusalén debilitó la resistencia. Tras meses de hambre, los romanos irrumpieron en la ciudad y destruyeron el segundo templo, incendiándolo en septiembre del año 70. Militarmente, el triunfo mostró la disciplina romana frente a la desunión de los defensores. La pérdida del segundo templo fue un cataclismo espiritual para el pueblo judío. El centro del culto, donde se realizaban sacrificios y peregrinaciones, quedó reducido a cenizas. El judaísmo entró en una transformación radical. Los sacerdotes desaparecieron como poder central, y el fariseísmo, enfocado en la ley y la sinagoga, dio origen al judaísmo rabínico, que sobreviviría en la diáspora.
En el ámbito cristiano, este hecho fue interpretado como un cumplimiento de las profecías de Jesús sobre la destrucción del templo, lo que fortaleció la identidad del cristianismo como religión separada del judaísmo. La historia de la conquista de Jerusalén por el general Tito no es solo un relato de guerra y destrucción, es una poderosa lección sobre la resistencia, el fanatismo, la brutalidad del poder y sobre todo, sobre la fragilidad de la esperanza. Nos recuerda que incluso las fortalezas más sagradas pueden ser derribadas y que el espíritu de un pueblo puede sobrevivir a la destrucción física de su hogar. Así termina el relato de un año fatídico, de una ciudad en ruinas y de un pueblo que, pese a la derrota, nunca renunció a su identidad. Que quienes escuchan estas palabras no lo hagan como espectadores lejanos, sino como herederos de una lección escrita en fuego y sangre. Porque mientras Jerusalén viva en la memoria, el clamor por justicia y paz seguirá resonando en los siglos. Que sea este recuerdo no un monumento a la violencia, sino un llamado a elegir la vida, la dignidad y la convivencia sobre la ambición y la guerra. Gracias por ver nuestro video. No olvides suscribirte para más contenido emocionante.